Muchas gracias a todos a los que nos siguen en este primer Foro Internacional de la Innovación en la Justicia. En este panel de denuncia de corrupción y el papel de los denunciantes, pudimos observar cómo son requisitos para el Estado de Derecho y el imperio de la ley el combate a la corrupción. Pero este requiere de la protección de los denunciantes, ya que son los que permiten, a través de sus actos, movilizar todo el aparato de combate a la corrupción. Igualmente, son los eslabones más débiles del sistema anticorrupción. Se tienen que alinear los incentivos para facilitar la denuncia y promoverla, a través de dar resultados cuando ésta se da, pero también proteger al denunciante, ya que se encuentra en una posición vulnerable por los grandes riesgos en los que incurre al acusar las prácticas de corrupción y las posibles represalias. A continuación, vamos a tener el panel de innovación de poderes judiciales de México, que será moderado por Edna Jaime. Edna es la directora general de México Evalúa y tiene más de 25 años promoviendo transformaciones en las políticas públicas del país, desde la sociedad civil organizada. Es fundadora y directora general de México Evalúa. Es presidenta del Consejo de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Consejera ejecutiva del Foro de París sobre la Paz. Presidenta del Consejo Directivo de Youth Build Mexico. Global Fellow del Wilson Center en Washington, D.C. y asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. El Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, le otorgó el Premio Mérito Profesional en 2011 y fue condecorada con la Medalla de la Cámara Alta de Francia, máximo reconocimiento que se otorga anualmente a los liderazgos más sobresalientes en el fortalecimiento de la relación franco-mexicana. Es integrante del Consejo de Data Cívica y participante de la Comisión de Transparencia del Consejo de Nuevo León para la Planeación Estratégica. Desde el ámbito del análisis y las propuestas de política pública, ha promovido importantes transformaciones como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la redacción y revisión de las leyes de relevancia para la rendición de cuentas en el país. Entre sus principales obras destacan El acertijo de la legitimidad, en colaboración con Luis Rubio, Rendición de cuentas y combate a la corrupción, retos y desafíos y México, además de haber colaborado en numerosas obras colectivas bajo el sello de SIDAC y México Evalúa. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una sesión más de este Foro de Innovación en la Justicia. Quienes nos han seguido en línea, pues han podido apreciar la riqueza de las propuestas, de cómo puede transformarse la justicia en distintos contextos y de lo bien que hace a la convivencia, a la resolución de conflictos, a la creación de comunidad, el que podamos tener mecanismos para resolver conflictos pequeños o grandes. Esta mesa es particularmente importante porque contamos con representantes de los poderes judiciales de algunos estados del más alto rango. Han sido invitados porque han probado ser innovadores. Déjenme comentarles que hace algunas semanas México Evalúa presentó un documento muy importante. Su nombre es Guía de Buenas Prácticas de Innovación en la impartición de justicia, Y
Estos tres estados tienen buenas prácticas que compartir. Me refiero a San Luis Potosí, a Nuevo León y al Estado de México. Entonces, por eso me congratulo de poder contar con la presencia de la magistrada, del presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí. Magistrada que, por cierto, fue electa por mayoría. Enhorabuena, muy querida magistrada, gracias por acompañarnos. También contamos con la participación del consejero del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, José Antonio Gutiérrez Flores. El Estado de Nuevo León tiene muy buenas prácticas que compartir. Gracias por acompañarnos, consejero. Y también contamos con el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México. El Poder Judicial del Estado de México tiene buenas prácticas. Decirles que cuando hicimos esta recopilación, fue bien importante recoger lo que se hace en este país. Por supuesto, hay mucha variación. No todos los poderes judiciales están pensando en la innovación y esto tiene que ver con sus liderazgos y sus integrantes. Entonces, les reitero, me congratulo que estén presentes. Tenemos una hora, que no es mucho tiempo, para escucharlos y para escuchar las preguntas de quienes nos siguen en esta transmisión remota. Y por eso yo quisiera comenzar con una pregunta general que creo que es muy importante responder. ¿Innovar para qué? ¿Innovar para qué? ¿Innovar para enfrentar la contingencia? Si lo hicieron respondiendo ese propósito, yo les aplaudo, porque la justicia no puede parar, no importando las circunstancias. Innovar para facilitar el trabajo de los tribunales, innovar para facilitar el acceso a la justicia, para llevar a la justicia a cada vez más personas. Innovar para mejorar los procesos, hacerlos más eficientes. Me gustaría entender cuál es la motivación que llevó a los poderes judiciales de estos tres estados a tomar un paso adelante. Lo reitero, están aquí porque identificamos que en sus tribunales hay prácticas novedosas que ameritan ser conocidas, pero que también deben ser llevadas hasta sus últimas consecuencias. No queremos pasos que se queden en lo intermedio, queremos llevarlos hasta sus últimas consecuencias. Porque estoy cierta, igual que mis colegas en México Evalúa, que si renovamos y reformamos la justicia en este país será otro. Será un país con firmes cimientos democráticos, con firmes cimientos en el Estado de Derecho. Y a mí me encanta imaginar a México en esas circunstancias. Entonces, voy a dar la palabra para que nos cuente innovación para qué, pero también para que nos digan en qué han innovado. Primero a la magistrada. Me da mucho gusto, magistrada, que nos acompañe, me da mucho gusto que sea mujer. Me encantaría que pudiera yo saludar en el futuro a cada vez más presidentas de tribunales de justicia. Entonces, sea muy bienvenida y me encantará escucharla. Las reglas del juego, 10 minutos cada uno en la primera intervención, 5 o 3 minutos en la segunda y después demos paso a las preguntas del público. Magistrada, tiene usted la palabra y sabe que cuenta con mi respeto y mi agradecimiento por estar en este evento. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. La saludo con mucho cariño e igualmente gracias, y a todos los que están presentes en esta videoconferencia. Bueno, creo que innovar en San Luis Potosí fue un poco de todo lo que usted ha mencionado anteriormente. Efectivamente, nuestro estado venía desarrollando ya algunos trámites tecnológicos para la implementación de la tecnología. Sin embargo, el tema de la pandemia lo aceleró, esa es una realidad. Lo teníamos contemplado ya porque se habían celebrado algunos convenios, incluso con
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo cierto es que íbamos a cierto paso, de alguna manera tomando trámites pausadamente. Cuando sucede la pandemia, pues yo tenía 2 meses en presidencia, acababa yo de asumir, y me encuentro con que tuvimos que cerrar por la gravedad de la situación, y esto generó que, bueno, buscáramos otras formas de que la justicia no parara, porque en algunas áreas continuó abierta la impartición de justicia, como en los juzgados familiares, como en el tema penal, ahí no cerramos, pero en otras áreas como mercantil o civil, pues sí se vio en la necesidad de cerrar momentáneamente en lo que pasaba lo peor de la pandemia. Ante esta situación buscamos innovar de manera que los justiciables se acercaran a la tecnología y buscaran que ciertos trámites, si bien todavía no teníamos en ese tiempo tanto avance como lo tenemos ahorita en la firma electrónica, pues que algunos trámites fueran más accesibles. Teníamos ya un buzón, pero nos faltaba buzón en el interior del estado, por ejemplo, en Ciudad Valles, en donde además hay todavía comunidades y pueblos originarios. Entonces, esto era una preocupación mayor, cómo hacíamos accesible la justicia. Bueno, buscamos a través de este correo electrónico que se depositaran ahí algunos documentos y que desde la comodidad de las oficinas o de los despachos pudieran acceder a ciertos trámites para que ya no todo fuera presencial. Entonces, esto facilitó y nos permitió continuar brindando el servicio. Posteriormente, bueno, vimos la necesidad de continuar buscando la adquisición de la firma electrónica, pero también teníamos particularmente, yo creo que lo compartirá en su momento el magistrado Sodi, el compromiso del tema laboral. Entonces, esto también aceleró el buscar que ya los trámites en esta nueva materia que ahora iban a estar en sede judicial, surgieran ya con un trámite totalmente electrónico, con una firma electrónica que facilitara todo el procedimiento, en donde ya no tuvieran que estar yendo a revisar acuerdos, esperando que viniera el actuario, que con la pandemia sabemos se complicó las notificaciones, tanto por los grupos vulnerables, por tanto el peligro de ir a los domicilios. Entonces, esto también aceleró en San Luis Potosí el hecho de que hoy en día tenemos firma electrónica y todo el expediente electrónico en materia laboral, y en las demás materias estamos avanzando hacia ese trámite. Esperamos nada más que la legislación nos permita introducir ya los expedientes electrónicos en materia familiar, para que todos estos trámites se concluyan y abarquemos todas las materias de una manera tecnológica y que sea accesible para todos, sin mayores riesgos. Magistrada, pues muchísimas gracias. Se dice muy fácil, yo sé la complejidad de dar estos pasos hacia adelante. En una segunda intervención me encantaría preguntarle, o sea, ¿cuál es la visión a futuro? Esto fue movido por una emergencia sanitaria, pero ha de haber una visión que oriente el trabajo de sus tribunales, porque hay más, ¿no? En la ambición es cómo llevamos la justicia a la gente, cómo derribamos barreras, cómo la hacemos expedita. Yo quiero agradecer su participación y decirle que es muy importante la innovación que introdujo en su operación cotidiana para llevar a la justicia a quien lo necesita. Muchas gracias, magistrada. Bueno, ahora quiero dar la palabra a José Antonio Gutiérrez Flores, que es consejero del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Pues sabemos que el Estado de Nuevo León está a la vanguardia de algunos procesos. Cuéntenos, consejero,
cuáles son estos procesos. Nos interesa llevar las buenas prácticas a otros lados, que la gente sienta que el Poder Judicial responde a la gente, al ciudadano, para quien debe estar orientado su trabajo, para que estos lazos de confianza se fortalezcan. Ese es el propósito y por eso queremos escucharlo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Primero que todo agradezco a los organizadores y particularmente a México Evalúa y a su directora general. Gracias. La oportunidad de tener esta charla con todos ustedes. Saludo con mucho respeto a mis compañeros panelistas y por supuesto a todos los que siguen esta transmisión. Pues bien, les voy a hablar un poco de la experiencia de Nuevo León en el uso de las tecnologías de la información aplicadas a la impartición de justicia. Desde el año 2001, el Poder Judicial de Nuevo León comenzó la era de modernización, con la apuesta por brindar servicios a través de plataformas digitales. Fuimos el primer estado en México y en Latinoamérica en desarrollar un tribunal virtual e implementar el expediente electrónico. Eso nos abrió un abanico de posibilidades para instrumentar mejoras organizacionales y en la prestación del servicio, que en esta época que estamos viviendo a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus, han sido de mucha utilidad para seguir operando a un ritmo de trabajo muy similar al que veníamos realizando hasta antes de la adopción de las medidas recomendadas por las autoridades de salud para pues, limitar la propagación de este virus. Por principio, yo creo que es importante hablar de la autenticidad de las resoluciones judiciales. Antes las garantizábamos a través de una firma electrónica propia, pero pues nos acercamos con instancias certificadoras como el Servicio de Administración Tributaria y el Poder Judicial de la Federación para una firma electrónica común que hoy por hoy nos permite tener comunicación electrónica con ellos. Uno de los aspectos que ha dado mucho de qué hablar han sido las audiencias por videoconferencia. En Nuevo León las comenzamos a utilizar desde el 2015 en el sistema de justicia penal. Hoy, a causa de la pandemia, es la principal forma de llevar a cabo las audiencias, y no solo en lo penal, sino en todas las materias, incluso las sesiones de los órganos de gobierno judicial. No dejamos que el distanciamiento social y las medidas sanitarias fueran una barrera que nos impidiera cumplir con el principio de publicidad. Así que diseñamos dentro de nuestro tribunal virtual el servicio para que cualquier interesado pueda acceder a ellas en calidad de público. La transmisión es en tiempo real y la gran ventaja es que se ingresa a una sala espejo o sala de espectadores, lo que garantiza que no existan intervenciones no autorizadas, accidentales o intencionales en el curso de la audiencia. La comunicación interna y con otras instituciones también la hemos ido ampliando para que sea totalmente electrónica. Hemos celebrado para este efecto convenios con múltiples organismos y empresas para el intercambio de información por esa vía. Y en cuanto a la segunda instancia, la remisión de los testimonios de apelación es igualmente electrónica. La experiencia en el uso de las tecnologías aplicadas en la impartición de justicia nos llevó a crear en el 2014 un juzgado virtual de lo familiar, donde todo el trámite es electrónico, desde la presentación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia. Los procedimientos, claro, de su competencia son esencialmente no contenciosos. En materia penal, desde el 2018 ya no existe el expediente físico, todo es digital. Y desde el 2016 se previó la expedición de copias certificadas electrónicas de constancias judiciales. En la parte de la organización judicial hemos buscado ser innovadores. Los presupuestos de los poderes judiciales, como sabemos, son limitados y por ello tratamos de ser más eficaces a través de la creatividad. Tenemos la filosofía de que la función del juez es juzgar, y en ese sentido debemos quitarle la carga administrativa para que no se desvíe de esa actividad y la desarrolle más rápido y de mejor calidad. Fue así que centralizamos áreas de recepción, de actuarios y de servicios administrativos, creando oficialías de partes comunes, centrales de actuarios, unidades de asistencia procesal administrativa, que esta unidad se encarga de levantar ratificaciones, entregar copias certificadas, documentos certificados de depósito, entre otros trámites administrativos. La central de actuarios tiene tecnología de geolocalización y de rutas, que permite generar un itinerario para el actuario sobre los domicilios en una misma zona e incluso conocer su ubicación en tiempo real. El año pasado autorizamos la videograbación de las diligencias de lanzamiento para que todo quede documentado en video y disponible en el expediente electrónico. Desde el 2012 contamos con la notificación electrónica, que ha permitido desfogar en algo la carga de trabajo del actuario, y en estos tiempos ha sido muy útil. La unidad de asistencia procesal administrativa efectúa casi todas sus actividades vía remota, y esto ha sido un beneficio para las partes, porque si el juez ordena la ratificación de un escrito, la persona puede conectarse desde cualquier parte del mundo a desahogar ese acto procesal que antes solo podía realizarse presencialmente en las instalaciones judiciales. La oficialía de partes, que también da servicio hoy por hoy con motivo de la pandemia con previa cita, se instalaron también buzones judiciales bajo la modalidad de autoservicio que funcionan las 24 horas del día para la presentación de demandas, escritos y promociones, y un plus
que vino a implementarse fue la oficialía de partes virtual, que da servicio 24/7 y a través de ella pueden presentarse todo tipo de documentos, incluso demandas. Con eso en mente, el rol principal del juez, como lo comentamos, es juzgar, no ser administrador de la oficina judicial. Y bajo esa directriz hemos llevado el sistema de gestión judicial a todas las materias. El año pasado nos atrevimos a modificar el esquema tradicional de organización judicial de los juzgados. En nuestro país existe un juez por cada juzgado y cada juzgado cuenta con personal de apoyo. Cada juez es dueño de su juzgado y de sus expedientes. En Nuevo León hemos revolucionado esa idea. Existe un juzgado y en ese juzgado hay un grupo de jueces. Todos pueden conocer de todos los expedientes, pero tienen asignado un rol que es rotativo. El expediente pertenece al juzgado, ya no pertenece al juez. El personal del juzgado está bajo el mando, tampoco ya no del juez, sino de una gestión judicial que asigna las cargas de trabajo. Es un modelo de juzgado colmena que ya tienen implementados países como Chile o Costa Rica. Bajo el esquema tradicional teníamos cerca de 20 personas por juzgado, incluyendo el juez, y ahora lo hemos reducido a tan solo 7 personas en promedio por juzgado. Actualmente lo tenemos implementado en el sistema de justicia penal, en la oralidad mercantil y en menor cuantía. Para evitar la concentración de personas, hemos apostado por el home office, regulado en el Poder Judicial desde el 2014, y esto nos ha permitido tener trabajando en casa a más del 60% del personal, con un grado de eficacia similar al trabajo presencial, lo que nos ha llevado a no tener rezago. Hoy por hoy no tenemos rezago a causa de la pandemia, y los niveles de trabajo se encuentran a más del 85% de efectividad comparado con el mismo periodo del año pasado. La justicia alternativa tampoco la hemos dejado de lado. Contamos con un programa que se llama Mediación a Distancia, que comenzó en el 2014. Es una iniciativa a la que se han sumado a través de convenios 18 de las 32 entidades de la República. Y el objetivo es aplicar los mecanismos alternativos a través del uso de las aplicaciones tecnológicas. En lo que respecta a las convivencias familiares, en el Poder Judicial contamos con un centro. Desafortunadamente tuvimos que cerrar sus servicios presenciales, pero los seguimos brindando a través de las teleconvivencias. En la capacitación y carrera judicial hemos llevado concursos de jueces completamente virtuales, así como del resto de las categorías de carrera judicial, sin dejar de mencionar que también hemos desahogado procedimientos para designar magistrados vía remota. Estamos apostando por la capacitación a la difusión de nuestras actividades a través de plataformas digitales, tanto para empleados como usuarios y sin ningún costo. En el aspecto de la transparencia, recibimos con agrado la reforma que nos obliga a dar publicidad a todas las sentencias. Y digo que con agrado porque es un proyecto que viene a consolidar nuestro compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, tomando en cuenta que desde el 2016 así lo hemos hecho. Aunque la innovación y la modernización en el Poder Judicial inició hace casi 20 años con nosotros, este fenómeno de salud pública nos hizo pisar el acelerador para implementar acciones y dar continuidad a la implementación de la justicia digital. Algunas de ellas probadas, y debo admitirlo, algunas otras así como iban saliendo y que íbamos corrigiendo sobre la marcha. En circunstancias normales tal vez nos hubiéramos tardado más en liberar estas plataformas, sin embargo, las circunstancias extraordinarias nos obligaron a tomar acciones también extraordinarias. Hay una frase que dice que el futuro de la justicia nos alcanzó, y eso es cierto. Estamos conscientes que nos falta mucho trabajo por hacer, que nos falta mucho por mejorar, pero creo que tenemos la oportunidad de ser creativos e innovadores, de reinventar la forma de impartir justicia, donde las divisiones geográficas ya no sean una barrera para acceder a ella. Es una oportunidad única. Después de la pandemia vamos a volver a ver cómo era la impartición de justicia y se nos va a hacer arcaica y obsoleta. Tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad y sin duda este tipo de foros nos ayudan a entender mejor qué se ha hecho en otras latitudes y aprender de la experiencia de todos con miras de un objetivo común, lograr una impartición de justicia innovadora, moderna y al alcance de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Estaba a punto de decirle, le quedan poquitos minutos, pero gracias por concluir antes. No, solo decirle que en nuestra guía de buenas prácticas, esta compilación que hicimos sobre la innovación en México y el mundo, pues Nuevo León, contamos la historia de Nuevo León, hacemos énfasis en la firma electrónica y cómo decidieron pues utilizar acudir al SAT, tener como un estándar muy elevado al respecto, entre todo lo que usted nos acaba de comentar. No se ve esto. Entonces, muchas gracias, consejero. A nosotros nos encantó, a la autora del documento, Laurence Pantin. Yo creo que se alzaba el cuello cada que tenía que reportar en esta guía las buenas prácticas que encontramos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra
al magistrado Ricardo Sodi Cuellar, que es el presidente del Poder Judicial del Estado de México. Magistrado, el Tribunal del Estado de México es varias veces citado en nuestra guía de buenas prácticas. Por supuesto que nos llena de orgullo y nos encantaría conocer a partir de su voz de lo que han hecho. Pero es muy importante saber lo que han hecho, pero sobre todo lo que viene para el futuro. Adelante, magistrado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradezco que esté aquí. Muchas gracias, el agradecido soy yo. Aprecio mucho la invitación y desde luego es un privilegio estar en este extraordinario foro y participando con México Evalúa en la construcción de una concepción más moderna, más actual de la justicia en México. Bueno, el Tribunal del Estado de México tomó la decisión, una decisión estratégica de crear tribunales virtuales desde hace más de 3 años y medio. Eso nos ha permitido no solamente desarrollar una firma electrónica judicial, la FEGEM, con tecnología propia, incluso somos entidad certificadora, y hemos creado una plataforma muy sólida para poder transformar la justicia en justicia virtual, justicia digital. Desde hace más de 3 años y medio, todos los procedimientos penales, órdenes de aprehensión, cateos, se llevan a cabo en línea. La comunicación con la Fiscalía del Estado es en línea para la formalización de audiencias, solicitud de audiencias. Y hemos trabajado incansablemente en trasladar esa experiencia de la materia penal a las otras materias. Tenemos ya desde hace más de 3 años y medio funcionando juzgados familiares completamente en línea y también procedimientos civiles completamente en línea. Hemos también acercado la justicia a la gente a través de un programa de justicia itinerante, porque igual que San Luis Potosí, igual que Nuevo León, tenemos comunidades lejanas a la capital del estado y tenemos que llevar los servicios de justicia a lugares donde no tenemos instalaciones judiciales, pero que se requiere de esa necesidad de servicios jurídicos. Y hemos construido un programa de justicia itinerante, que ahora en la etapa de pandemia nos favorece y nos permite llevar la justicia al Estado de México. Desde luego, la justicia laboral tuvo un capítulo especial este año para el Estado de México, porque fuimos uno de los que inició con el tema de la justicia laboral. No solamente fue un esfuerzo de infraestructura física para albergar a los tribunales laborales, sino de capacitación y desarrollo tecnológico de los modelos de gestión y los procesos digitales para ello. Iniciamos en un principio con 7 tribunales laborales, tribunales bicéfalos, al igual que en Nuevo León, que estoy escuchando, tenemos un modelo juzgado corporativo, lo llevamos aquí, me gustó la expresión de juzgado colmena, se la voy a citar a mi colega de Nuevo León, guardando desde luego los derechos de autor, pero tenemos un modelo similar a que le llamamos juzgado corporativo y buscamos precisamente que los jueces se dediquen a lo que tienen que hacer, juzgar, y no administrar el juzgado y no a los detalles administrativos del trámite necesario de un proceso judicial. En materia laboral, hicimos un esfuerzo importantísimo. Se hizo un concurso para la selección de jueces y personal judicial, más o menos 1,600 personas concursaron para elegir 14 jueces y 120 personal administrativo y jurisdiccional. El año que entra vamos con la segunda etapa con iguales números y la tercera etapa el año 2022, igual con iguales números, para llevar la justicia laboral a paso y medida en que se vaya desarrollando el tema, ir creciendo paulatinamente. Desde luego la pandemia aceleró los procesos, pero la idea de crear tribunales virtuales, de la telepresencia, del teletrabajo, ya fue una decisión estratégica del Estado de México desde hace más de 3 años, que me toca a mí el privilegio de continuar, porque hubo un cambio de administración y la fortaleza de las instituciones es no cancelar ningún programa, sino continuar. Esa también es una visión estratégica de una institución sólida que no reinventa al Poder Judicial cada 5 años, que es nuestro periodo de gestión en la presidencia, sino que hay una continuidad y una visión estratégica compartida donde el Pleno de Magistrados y el Consejo de la Judicatura trabajan en armonía para hacerlo. De hecho, ninguno de las sesiones del Consejo de la Judicatura ni del Pleno se suspendieron, aún a pesar de la pandemia,
porque teníamos la infraestructura adecuada para llevar a cabo sesiones del pleno, de ambos plenos, a través de la telepresencia, inclusive en nuestras salas de telepresencia y teletrabajo, que se han desarrollado y cuentan con una infraestructura muy importante. Desde luego, el acceso a la justicia, eficientar procesos, mejorar el rendimiento de los tribunales, sobre todo porque los poderes judiciales siempre adolecemos de un presupuesto suficiente. De hecho, uno de los grandes retos es modificar la Constitución General de la República para que se fije un presupuesto fijo, inamovible e irreductible a los poderes judiciales, pero todos los poderes judiciales tenemos que ser creativos por necesidad, precisamente para poder estar a la altura de las expectativas de la sociedad. El Estado de México es uno de los estados que más crece en población, tanto nativa como migrante, y más o menos somos una entidad federativa con 19 millones de personas. Sin duda es la entidad más poblada del país. Imaginemos que en 1920, hace 100 años, 19 millones de personas era toda la población de la República Mexicana. Y ahora esa población está concentrada en el Estado de México con unas necesidades de servicios jurídicos y jurisdiccionales muy importantes. Por lo tanto, el reto es fenomenal. Si no optamos por la justicia digital, vamos a llegar a ser ineficientes, a no tener, a violentar el acceso universal a la justicia y desde luego no vamos a poder satisfacer las demandas de justicia para una población creciente y dinámica. Sin duda, la pandemia transformó la visión y la prontitud con la que los tribunales electrónicos iban a implementar. A nosotros nos agarró muy bien parado el tribunal electrónico, muy capacitados, con procesos en todas las materias, que prácticamente, salvo unos cuantos días que fue la consternación el 27 de marzo, cuando todos los tribunales de la República suspendieron, solamente dejamos guardias para los temas penales que no admiten demora, para los temas de violencia familiar y pago de pensiones alimenticias, pero todo lo demás lo seguimos operando en línea. Y pasado ese primer impacto, más o menos son unos 20 días, lo que hicimos fue reactivar el tribunal a través de la justicia digital y a través de la innovación digital. Inclusive para temas tan especiales como los emplazamientos y los juicios civiles donde hay que hacer emplazamientos personales, diseñamos hasta un modelo de emplazamiento virtual donde invitábamos a las partes a que acudieran a juicio para facilitar y no parar la administración de justicia. En fin, fue creativo, un proceso muy creativo donde afortunadamente no tenemos un rezago porque el 100% de los servicios que brinda el tribunal se siguieron impartiendo, salvo aquellas diligencias que evidentemente no se podían llevar a cabo, como las diligencias de embargo, etcétera, que necesariamente requieren de la presencia de un actuario, de un ejecutor y la presencia de las partes. Pero fuera de eso, recibimos nada más en el periodo de pandemia 106,751 promociones. Hemos resuelto aproximadamente 5,875 procedimientos penales completamente digitales. El reto fue también la capacitación, la difusión primero de la existencia del Tribunal Laboral, la capacitación y siguiente, la innovación y mejora continua para poder estar a la altura de las necesidades. Cuando inició en marzo de este año el Tribunal Electrónico, teníamos registradas 3,000 firmas electrónicas. Al día de hoy, solamente en la pandemia, crecimos 27,000 firmas electrónicas. Hoy tenemos registradas 30,000. O sea, en 7, 8 meses crecimos en firma electrónica lo que crecimos en 3 años. Lógicamente, hubo una necesidad importantísima de capacitación, de difusión, de concientización de los abogados y los usuarios de los servicios judiciales que nos permitieran operar un tribunal virtual eficientemente. Inclusive logramos tener las primeras sentencias de divorcio en línea en el Estado de México, logramos procedimientos de adopción internacional en línea, logramos un tema que fue muy visto en los medios de comunicación, que lo fue un divorcio de una persona que estaba en Singapur, el otro estaba en Turquía por motivos de pandemia, y el procedimiento se resolvió en una semana a través de la justicia digital. Impensable. Magistrado, 2 minutitos para concluir. Interesantísimo. Sí. 2 minutitos para concluir, por Impensable favor. haberlo hecho en otros tiempos. Sí. Y finalmente la mediación
También fue parte de nuestro esquema de trabajo, la mediación digital, virtual, y por último, la convivencia familiar en nuestros centros de convivencia familiar. También tuvimos un desarrollo de audiencias virtuales apoyando a quienes tienen que compartir la custodia y las visitas con mucho éxito, porque muchos cambiaron inclusive su forma de relacionarse para bien y permitieron que los hijos visitaran a sus padres que por alguna razón están separados. Estoy a 9 minutos 51 segundos. Prefiero terminar ahorita porque agoto la paciencia antes de terminar el tema. Muchas gracias. Magistrado, muchísimas gracias. Ya tenemos preguntas muy interesantes de quienes nos siguen por las vías digitales. Y bueno, ¿quién soy yo para poner preguntas si tenemos tan buenas del público? Entonces, comienzo con ellas. Para el consejero José Antonio, hay una pregunta que dice, ¿cómo fue el proceso de cooperación institucional que se llevó a cabo para la implementación de la firma electrónica? Yo también estoy interesada en saberlo. Sí, nosotros advertíamos que el uso de la firma electrónica es muy variada, digamos, en cada una de sus partes. Cada una de ellas tiene distintos niveles de fortaleza, niveles de seguridad. Entonces, lo que nosotros optamos fue buscar acercamientos con, en este caso, el Servicio de Administración Tributaria y el Poder Judicial Federal. De hecho, el acercarnos con el Poder Judicial Federal nos facilitó mucho la transición para el amparo en línea, para el amparo electrónico. De tal suerte que la misma firma que puedes utilizar para la instancia local se puede utilizar igualmente para la instancia federal. Entonces, nosotros creemos en esa medida que nos ayudó mucho. No lo pensamos así porque eso fue antes de la pandemia, pero ahora que se dan estas situaciones, digamos, lo que nosotros creemos que es lo más adecuado es tener una firma electrónica universal, es decir, esta llave de acceso al mundo de la justicia en el cual que cualquier ciudadano con una firma electrónica puede litigar en el Estado de México, en San Luis Potosí, en Nuevo León, en Guerrero, en el Poder Judicial Federal. Entonces, bajo esa visión fue que nosotros tuvimos estos acercamientos, tuvimos, gracias a Dios, la apertura de estas instituciones, tanto el Servicio de Administración Tributaria como el Poder Judicial Federal, y esto nos llevó a que pues esta información se pueda utilizar. Ahora, tuvimos la alternativa, tanto, lo voy a mencionar, nada más para no dejarlo, tanto la del SAT como la de la FIREL, por la situación de que muchos abogados le tenían miedo a la del SAT, por la situación de que creían que iban a estar bajo una vigilancia muy estricta de los casos que estaban litigándose y por tanto como que una inspección, iban a abrir las puertas para verificar cuáles eran sus ingresos. Que bueno, yo creo que si todo está en orden, no debería haber ningún problema, pero bueno, esa es como que una situación que también nosotros pues dijimos, no, pues lo que queremos es que se use, ¿no? Entonces buscamos una alternativa y esta alternativa de utilizar la FIREL pues ayuda mucho, sobre todo para estas ulteriores instancias. Digamos, ya tenemos en Nuevo León una firma que puede ser utilizada tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Muchísimas gracias, consejero. La siguiente pregunta es para los tres, quien quiera contestarla. Me gusta, porque generalmente decimos que no puede haber innovación, cambio, porque no hay recursos. Pero los tres poderes judiciales que ustedes representan introdujeron cambios tecnológicos en un contexto de restricción presupuestaria. ¿Qué me pueden decir al respecto? El dinero siempre es insuficiente. ¿Qué compensa la falta de recursos? ¿Cómo se la idearon para, a pesar de no contar con una bolsa infinita para incorporar innovación tecnológica, lo acabaron haciendo? ¿Cómo lo hicieron? Respuestas breves de quien quiera darla, por favor. Adelante, adelante, magistrada. Bueno, en el caso de San Luis Potosí, contó mucho que por primera vez en la historia se juntaron los dos plenos, hicimos sesiones permanentes tanto del Consejo como del Supremo Tribunal de Justicia, y esto facilitó
que el área, digamos, de recurso se sensibilizara con las necesidades jurisdiccionales y viceversa. Entonces, en estas sesiones logramos dar prioridad a ciertos temas como era, lo primero era salvaguardar la salud y la vida. Entonces, empezamos por la adquisición de todos los insumos y materiales que iban directamente a preservar ambas. Una vez que se logró esto, pues nos dimos cuenta que se generaron algunos ahorros, porque como la gente estaba en sus domicilios, pues no gastábamos en gasolina, o tal vez se ahorró un poco en energía eléctrica, y entonces esto facilitó que esos ahorros o economías los pudiéramos dirigir para la adquisición de algunos programas o algunas plataformas que iban a generar un beneficio a largo plazo. Entonces, parecería que era un gasto, pero a futuro nos iba a generar un ahorro. Como también hace rato que mencionaba la capacitación, pues también se lograron algunos ahorros en el Instituto de Estudios Judiciales, porque los ponentes pues ya no podían viajar, entonces ya no se les pagaba todo el viático, sino que nada más era pues su clase virtual, y estos ahorros nos permitieron comprar algunas tecnologías para que se abriera a mayor número de participantes o mayor número de alumnos esas capacitaciones. Entonces, pues sí, a lo mejor son pequeñas cosas en tribunales como el nuestro, el de San Luis Potosí, que no cuenta con un presupuesto tan amplio, pero creo que buscando optimizar y priorizar los temas se pueden lograr algunos avances. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Adelante, magistrado. Pues en el Estado de México fue una decisión de planeación estratégica. Se decidió recortar otras áreas y favorecer el desarrollo de nuevas tecnologías. Se creó una Dirección General de Desarrollo Tecnológico, o sea, se le puso en la estructura personal un director y se creó toda una agenda digital 100% desarrollada por el personal del Poder Judicial, con ingenieros y abogados que trabajaron conjuntamente, y eso nos permitió no gastar en empresas consultoras que normalmente pues tienen una utilidad. Nosotros no buscábamos esa utilidad, sino la eficiencia máxima en los recursos. Desarrollamos los procesos completamente de manera interna. La FEJEM, la firma electrónica judicial, precisamente por lo que decían Nuevo León, tienen miedo los litigantes de que los vayan a fiscalizar y no se animan a litigar por la vía electrónica. Nosotros tenemos nuestra propia firma electrónica, somos entidad certificadora de nuestra propia firma electrónica, y eso nos ha permitido establecer un crecimiento muy sostenido en el otorgamiento de firmas electrónicas. Y desde luego reconducir cantidades presupuestarias, porque a la larga hay ahorros. ¿En qué? Uno, en papel, simplemente en papel. Dos, en traslado inclusive de mucho personal que puede trabajar desde sus casas viendo el expediente electrónico, y el teletrabajo es una realidad. Y eso ahorra, por ejemplo, el tribunal traslada a su personal en camiones a diferentes regiones judiciales. Hay ahorros significativos. Ahorros inclusive para los jueces que tienen que desplazarse y no gastan en viáticos. Y por lo mismo, esos ahorros se reconducen y es un círculo virtuoso. Eso nos permite reconducir recursos hacia la tecnología. Pero lo más importante, y el consejo que yo daría a otros tribunales que no tienen esto, es que creen una unidad de desarrollo tecnológico dentro de sus tribunales, le asignen personal, presupuesto y solito que lo pongan en la agenda del Poder Judicial, y poco a poco va a ir creciendo. Muchas gracias, magistrado. Consejero, ¿quiere intervenir para responder esta pregunta o nos vamos a la que sigue, que es muy potente? Sí, yo creo que pasaríamos adelante. Bueno, la siguiente digo que es potente porque hablamos del debido proceso legal. La justicia se sustenta en eso. No podemos hablar de justicia sin un debido proceso. Y la pregunta que nos hacen del público es si es posible conciliar la tecnología, la innovación,
con la observancia del debido proceso legal. Adelante, adelante, consejero. Pues ahí yo quisiera comentar que efectivamente, o sea, realmente pareciera como si hubiera una colisión entre derechos humanos, pero la realidad de las cosas es que no es así. A veces pensamos que transitar hacia una justicia digital es abandonar la justicia tradicional, y definitivamente yo creo que, hablo por nosotros, por Nuevo León, creo que en otras partes de la República es igual. No es abandonarla, es ampliar los servicios de justicia. Y al ampliar el espectro de los servicios de justicia, lejos de violentar derechos humanos, por el contrario, los salvaguarda, los protege. Tal vez se refieran a la celebración de audiencias por videoconferencia. Este es un tema que en México es novedoso. Ya otras partes del mundo así lo celebran. La Corte Interamericana de Derechos Humanos así lleva sus audiencias. Realmente el celebrarlas de esta manera no viola ninguna regla procesal ni el debido proceso legal. Entonces, yo creo que en esta situación, al contrario, creo que esta es la oportunidad de realmente romper las barreras en la impartición de justicia, barreras tecnológicas y barreras geográficas. Una persona, como lo comentaba el magistrado Sodi, que está en otra parte del mundo, por el solo hecho de estar en otra parte del mundo, a lo mejor tiene los recursos económicos de la tecnología, pero no se puede conectar, y a lo mejor pierde la oportunidad procesal de ejercer su derecho de defensa por simple y sencillamente no estar en el país. O también, en el caso de las personas, porque también muchos se preguntan, bueno, ¿y qué pasa con las personas que no tienen acceso a la tecnología? Que son las menos, o sea, realmente no es un porcentaje, digamos, muy amplio de la sociedad el que no tiene acceso a un teléfono móvil con internet, que eso es lo único que basta para poder tener acceso a estas tecnologías. Hasta ver, por ejemplo, pues la gran cantidad de personas que suben diariamente videos a YouTube, o los que están registrados en las plataformas como Facebook, en donde te das cuenta de que pues, el uso de las herramientas tecnológicas forma parte ya de nuestro día a día. Entonces, para aquellas personas, por ejemplo, en el caso de nosotros, que no tienen acceso a la tecnología, habilitamos sedes judiciales dentro de en ciertos módulos o en otras oficinas judiciales, para que si la persona no tiene acceso ahí y está en un municipio y lo están citando de otro municipio, en su mismo municipio vaya, le faciliten ahí una sala de audiencia, una computadora, y de ahí se puede conectar vía remota hacia la diligencia. Entonces, realmente no es violentar las reglas del debido proceso. Lo que procuramos es ampliar las posibilidades de acceso a la justicia, y en ese sentido, lejos de violentar, se está cumpliendo con una máxima constitucional, que es, como lo comentaban hace un momento, el acceso universal a la justicia. Gracias, consejero. ¿Alguien quiere agregar con su perspectiva a responder esta pregunta? Adelante, magistrado. Yo coincido también de que se trata de una ampliación de los servicios de justicia digital, y también es una oportunidad para cambiar un poco los paradigmas de la Administración de Justicia. Yo rompería una barrera más. Él dijo varias barreras, yo diría una más, la barrera mental, que es la resistencia al cambio. Nuestra profesión, los abogados, somos extremadamente formalistas. Bueno, yo creo que ahora las exigencias y la sociedad moderna nos va a llevar a ser menos formalistas en ese sentido, pero no con menor seguridad jurídica, pero sí un poco más abiertos, con mayor apertura hacia el cambio. Los cambios a nivel mundial de los activos virtuales, las cibermonedas, va a cambiar absolutamente la forma de hacer negocios en el mundo, y por lo mismo debe de cambiar la forma de hacer negocios, de administrar justicia en el mundo. Empresas comerciales que se dedican a distribución masiva resuelven cerca de 900, 800 mil reclamaciones en línea, que son mini juicios, y lo resuelven en línea. La justicia va a migrar hacia lo digital, y nosotros tenemos que adecuar las formas jurídicas y los esquemas de seguridad jurídica, ya sea modificando las leyes o simplemente adoptando criterios de jurisprudencia que los sostengan, para estar a la altura de las necesidades. No podemos utilizar el pretexto del formalismo jurídico, el rompimiento de seguridad jurídica, para no apostarle con decisión y determinación al cambio digital. Eso es un pretexto que no vale. Y además es una oportunidad para que también los criterios del Poder Judicial Federal cambien un poco en cuanto a los temas de inmediación.
Había un criterio donde si un juez no estaba presente en el desahogo de pruebas y lo había visto solamente por una videograbación, no había inmediación y por lo tanto había que reponer el procedimiento. En mi opinión es un criterio sumamente equivocado y un criterio que debe de cambiar, sobre todo hoy con la pandemia. Se ha demostrado que la justicia digital es tan eficiente como cualquier otra y que un juez puede inmediar y la tecnología es tan eficiente que nos permite ver hasta las reacciones más precisas en los testigos y valorar el testimonio hasta las expresiones de los testigos. No habría problema en ello. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Quieren agregar algo respecto a estas preguntas? Nos vamos a la que sigue. Adelante, magistrada. Nada más abonar a lo que ya han mencionado quien me ha precedido en el uso de la voz, que al contrario, el debido proceso yo creo que ahora se garantiza mucho más porque es necesario que estén las partes directamente presentes, valga la redundancia, frente a una pantalla. Entonces ahí cara a cara pueden hacer uso del control horizontal en alguna controversia que quieran ejercer frente al juez o frente a quien va a resolver. La semana pasada fui también a visitar el centro de conciliación y con gran sorpresa me mencionan que los convenios se están llevando a cabo así en línea y que esto ha facilitado que las personas pues ya no tengan la barrera de trasladarse hasta el centro donde está ubicada todo el tema de conciliación, sino que se puede hacer a través de pantallas. Y lo mismo nos ha sucedido con algunas convivencias de menores que sabemos que pues no pueden ser presenciales por el tema de salud, pero esto ha facilitado una cercanía entre los familiares. Entonces, desde mi punto de vista, se garantiza el debido proceso en todas las materias y esto ha facilitado que se vayan resolviendo de manera más ágil y rápida los procedimientos. Muchas gracias, magistrada. Nos quedan 7 minutos. Me gustaría aprovecharlos para una pregunta que nos hace el público, muy importante, porque la justicia debe estar hecha para el usuario, para el ciudadano. Y la pregunta está muy centrada en cómo estas innovaciones son evaluadas por quienes las usan. Y ahí me gustaría extenderla un poquito más. ¿Se han preocupado por medir la percepción de los usuarios del servicio de justicia? Bien relevante, me parece muy relevante porque creo que la justicia está hecha para servir a los usuarios. Y es bien importante que los poderes judiciales tomen de estas percepciones elementos para mejorar su propio desempeño. Tenemos muy poquitos minutitos, respuestas breves, me encantaría escucharlos. Adelante, magistrado. Tenemos un modelo de recepción de quejas y sugerencias y evaluación del desempeño del tribunal que se llama Operam. Es un medio completamente digital, pero también presencial. Físicamente en cada juzgado hay una cabina donde se conecta telefónicamente y con pantalla, con visión, hacia operarios que registran las opiniones. En la etapa de la pandemia tuvimos cerca de 11,000, exactamente 10,963 encuestas y percepciones personales de los usuarios con cosas buenas y áreas de oportunidad. Desde luego, cosas buenas y malas. Y eso nos ha permitido medir tanto la necesidad de capacitación, que esa es otra, hay que difundir estos servicios, la gente no los conoce, y tenemos que capacitar a las personas en el uso de tribunales digitales. Por eso hemos impartido cerca a 6,700 personas cursos de capacitación gratuitos en línea, que incluso están colgados ahora ya en nuestra página web. El reto es que la gente lo conozca, porque muchas veces hacen opiniones o dan opiniones en relación a temas que ni siquiera han usado, no son usuarios de la FEGEM. Y con este esquema hemos podido valorar tanto el tiempo de respuesta en el otorgamiento de FEGEM, el número de minutos que se tarda, que lo hemos bajado de 50 minutos a 40 minutos y luego a 35 minutos, y también el grado de satisfacción de los usuarios a través del modelo Operam.
Gracias. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguien quiere comentar? Consejero, magistrada, adelante, consejero. Y, desde luego, de la evaluación y la satisfacción al usuario es el eje fundamental de los servicios públicos. Obviamente, pues tendríamos que distinguir entre qué tipo de usuario, porque el usuario también es el empleado que utiliza las herramientas tecnológicas, como el abogado, como las partes, como los peritos, como los testigos. Es decir, ahí tenemos múltiples usuarios de los servicios de justicia y todos ellos con finalidades o con orientaciones particulares, con intereses muy particulares. Hay quienes inclusive van a las páginas de transparencia únicamente a verificar con qué información se cuenta, aunque no necesariamente tengan un proceso judicial activo. Entonces, en cada etapa nosotros tenemos ahí, igual como lo menciona el magistrado Sodi, tenemos en nuestra página de internet, si estás ubicado en una determinada plataforma, ahí tienes tu buzón de quejas y sugerencia en línea. Si te metes al tribunal virtual y algo no te está fallando, ahí tienes tu buzón de quejas y sugerencia en línea. Inclusive, plataformas como son Facebook y Twitter, Instagram, que también con las que ya tenemos ahí más contacto con la sociedad, recogemos aquellas, como dice, buenos y malos comentarios para poder ir instrumentando mecanismos. Por ejemplo, hay usuarios que en el tribunal virtual, en el Facebook te ponen, no está funcionando adecuadamente el tribunal virtual. Recoges ese comentario e inmediatamente lo mandas al área de tecnología para que le den seguimiento y verifiquen qué es lo que sucede y lo puedan corregir en el momento. Entonces, efectivamente, todo eso tiene que ir aparejado con la satisfacción al usuario, porque hacia ellos está dirigido y a todo tipo de usuario. Y en ese sentido, yo nada más quisiera concluir pues agradeciendo a todos los abogados, a todos la sociedad civil y a las organizaciones también por estar preocupados y ocupados en difundir este tipo de contenidos y en la labor que están haciendo los poderes judiciales, porque precisamente esta labor de difusión es fundamental para poder dar a conocer las herramientas y las estrategias tecnológicas que hemos estado implementando para poder seguir brindando los servicios con motivo de esta contingencia sanitaria y seguirlos brindando de mejor manera para los usuarios. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Adelante, magistrada, ya para cerrar, nos quedan 2 minutitos. Claro que sí. Bueno, nosotros también, aparte del buzón de quejas que se maneja, en donde también los usuarios nos dejan sus comentarios, hemos celebrado algunos conversatorios vía también virtual con algunas asociaciones o colegios de abogados en donde nos exponen sus quejas, sus requerimientos, y esto nos ha permitido mejorar en algunas áreas. En otras, obviamente, todavía tenemos algunas áreas de oportunidad todavía que cubrir, pero estos conversatorios, las puertas abiertas para que ellos se expresen libremente si está funcionando o no los sistemas tecnológicos que hemos implementado, pues nos ha permitido que en más corto tiempo apliquemos alguna corrección o alguna mejora. Además, con conversatorios con los propios jueces, que ellos aportan ideas de acuerdo a la vivencia que están ellos desarrollando en el día a día en los asuntos, y esto en trabajo en conjunto nos ha permitido mejorar en poco tiempo estas prácticas. Gracias. Muchísimas gracias, magistrada. Bueno, a mí lo que me queda decirle a ustedes tres es que les agradezco su confianza en México Evalúa. Hemos trabajado de la mano en algunos temas. Saben que tenemos un proyecto importante de transparencia en la justicia, donde estamos estudiando los consejos de la judicatura, la cadena judicial, y nos han abierto sus puertas con mucha generosidad. También en el tema que trabajamos de justicia penal, y que yo les agradezco porque les reitero, como se los he dicho antes, que trabajamos por el mismo propósito: mejorar la justicia del país, porque tenemos la convicción de que eso nos va a transformar profundamente y para siempre. Muchísimas gracias, y pues los invito tanto a nuestros ponentes como a quienes nos siguen a que sigamos estas jornadas de innovación en la justicia. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Sin lugar a duda,
ha sido un día muy productivo en este primer foro internacional sobre la innovación en la justicia. Nos permitió conocer las múltiples experiencias e identificar cómo se le hizo frente a la gran diversidad de retos en diferentes regiones, contextos y sobre diferentes temas. Desde la charla que tuvimos entre los periodistas con la que se abrió este día de trabajo, a la innovación en las prisiones, la modernización de la gestión enfocada en grupos con condiciones de vulnerabilidad, los rapid results, la innovación para promover la paridad de género, innovaciones en justicia y seguridad, la denuncia y corrupción y la innovación para la digitalización de los poderes judiciales, nos dejan con grandes temas e importantes reflexiones. Con esto cerramos este segundo día de trabajo y los invitamos a participar el día de mañana, en donde analizaremos el periodismo digital, la firma digital, perdón, la aplicación de la innovación tecnológica, las universidades y la forma en la que éstas promueven la tecnología en la justicia, las resoluciones de conflictos en línea y la transparencia en la justicia, así como la presentación de la guía de buenas prácticas en el uso de tecnologías para la impartición de la justicia. Muchísimas gracias a todos por su participación y a los que nos han seguido en este evento. Que tengan buena noche. Felicidades, lo hiciste muy bien.